acompañarnos. Voy a dejar las preguntas para el final porque si no, no vamos a poder escuchar. Perfecto. Le solicitamos que nos envíe el documento, la minuta con los antecedentes jurídicos que expuso en su reciente alocución. Voy a darle la palabra al presidente del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de la Construcción, Montaje Industrial y Afines, el señor Jorge Hernández Silva, que lo acompaña además el tesorero nacional de la misma entidad, don Cristian Vivar. Tienen la palabra. Lamentablemente no nos pudo acompañar Jorge Hernández, el presidente de nuestra organización sindical. Bueno, es un poco lamentable que tengamos tan poca presencia en un tema tan relevante, tan importante para el mundo del trabajo, como lo que estamos viendo, lamentablemente, desde este punto de vista. Agradezco a las personas que se quedaron para poder conversar y exponer de una u otra manera en términos mucho más, digámoslo así, de la experiencia del trabajo, un poco también para bajar la discusión o el análisis en función principalmente de los cuerpos legales, digamos así, porque esto todo tiene que ver con la aplicabilidad. ¿Ya? Primero que todo decir que efectivamente este último tiempo, digámoslo así, estos últimos 2 años hemos tenido una tochadera, digámoslo así, documental, principalmente en términos de las nuevas normativas en términos de salud y seguridad que han aparecido principalmente desde la firma del convenio 155 con la OIT, ¿cierto? Desde ahí estamos hablando, por ejemplo, del tema del Decreto Supremo 44, que obliga de una u otra manera a varios empleadores a hacer lo que ya latamente no explicó don Marcelo Albornoz. Pero a su vez también hay otros elementos que guardan relación no solamente con los daños físicos en términos de la salud y seguridad, sino que también en los daños psicológicos, ¿cierto? Y en el ambiente laboral. Y de ahí tenemos varios elementos, como por ejemplo el cuestionario del ambiente laboral, el CALCM, ¿cierto? Así también el tema del protocolo de la ley Carín, que tiene que estar por obligación incluido, digámoslo así, dentro de los reglamentos internos de cada una de las empresas. Por tanto, han habido varios elementos que guardan relación principalmente y en términos normativos y tendiendo principalmente a la participación de los trabajadores y las trabajadoras en todos los aspectos que tienen que ver con la salud en el trabajo, ¿cierto? Y es un poco, nos llama un poco la atención la separación que se hace entre hablar del mundo laboral y el mundo de la salud y seguridad en el trabajo. Creemos que es parte exactamente de lo mismo y no se puede evaluar la productividad principalmente y en función de separarla del mundo integral que significa el ir a trabajar todos los días y volver sano y vivo a tu casa, ¿cierto? Después de haber entregado horas de trabajo. De eso, de hecho, estamos conversando de una u otra manera. Primero que todo, dar algunos elementos que guardan relación principalmente con la forma de trabajo. Cuando hablamos de los regímenes de subcontratación, tendemos a cometer el error de caricaturizar de una otra manera la subcontratación solamente como los desarrollos de proyectos de BP, de vicepresidencia de Codelco o de las expansiones mineras de la minería privada, digámoslo así. Pero le debo contar que la subcontratación en la construcción existe desde el inicio del rubro como rubro, digámoslo así, y tiene múltiples formas. Claro, efectivamente, cuando hablamos de empresas como Salfa, pongan ustedes, qué sé yo, empresas grandes, ¿cierto?, que están haciendo de una u otra manera subcontratación en la minería, también hay subcontratación que guarda relación con la construcción y que no tiene las mismas dimensiones ni en términos de presupuesto, ni tampoco en las medidas correctivas o en las medidas preventivas con respecto a la salud de sus trabajadores asociados a esto. Y estamos hablando no solamente de construcciones privadas o de construcciones que tengan que ver con el sector inmobiliario, sino que también estamos hablando de infraestructura pública, también estamos hablando de infraestructura minera, marítima, en muchos de esos casos, en donde tenemos varios elementos y tenemos varios puntos de no realización, en este caso, tanto de los protocolos por una parte, como también de lo que indica la normativa en términos del cuidado de la salud y de la vida de los trabajadores en función del trabajo. Entonces, cuando hablamos de la subcontratación, no solamente nos remitamos en exclusivo rigor a lo que tiene que ver con la minería. Nosotros como organización sindical también tenemos presencia en las subcontrataciones de minería, pero en la construcción civil también se da y se da una situación bien particular con respecto al tema de los subcontratos, ¿ya? Eso es como para hablar en parte de la forma de trabajo en la cual nosotros nos desarrollamos y claro, si bien las tasas de accidentabilidad han ido bajando, también hay que dejar en evidencia que también digámoslo así, la información a los diferentes organismos administradores de los seguros son muchas veces ocultadas cuando son muy pequeñas, qué sé yo, por cuestiones que tienen que ver netamente con cuestiones económicas, digamos, para que no suba la prima, ¿cierto? Para que el plan, en este caso que entrega la mutualidad, se cumpla, ¿cierto? Los departamentos
departamentos de prevención en muchos de los casos esconden ciertos accidentes que pueden ser menores, ¿cierto? Pero que de una u otra manera, para los que hemos trabajado en el área de salud, ¿cierto? Y seguridad en el trabajo, sabemos que cuando hay mucha repetición de un incidente, termina eso en un accidente fatal o grave. Y eso es efectivamente atendible y sobre todo en los procedimientos y en los procesos que hay diariamente en la construcción y la construcción que es una cuestión súper dinámica, digámoslo así, no es una fábrica, no tenemos siempre la misma lógica de trabajo repetitiva, sino que hay diferentes dinamismos dentro de lo que tenemos que desarrollar nosotros como trabajadores, digo, de esta área o de este sector productivo. Desde ese punto de vista, en lo particular como organización sindical, a nosotros nos tocó desde el 2022 en adelante plantearle al gobierno, ¿cierto? A través de la Seremía del Trabajo, la posibilidad de poder generar un programa de fiscalización en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción y con la Inspección del Trabajo. Ya llevamos la tercera etapa, hemos fiscalizado más de 1.000 obras durante el 2022, 2023 y 2020, perdón, 2023, 2024 y 2025. Más de 10.000 obras, más de 1.000 obras, perdón. Lo que abarca aproximadamente como a un radio de alrededor de unas 600 empresas, más o menos, en correlación con la Cámara Chilena de la Construcción. Hemos entregado ya 3 informes, este es el tercer informe que tenemos que entregarlo en unas semanas más, en conjunto con la Dirección Nacional del Trabajo, en donde, claro, hemos visto 3 elementos fundamentales y que creemos que dentro de lo que se está planteando en este anteproyecto de ley son súper relevantes y lo podemos ver contratado en el terreno. Primero, el tema de la prevención. Segundo, el tema de las conductas que se repiten, ¿cierto? Como cómo corregir estas malas conductas. Y por otra parte, cuáles son las garantías que efectivamente tiene tanto el trabajador, la organización sindical, el comité paritario, ¿cierto? De poder llevar, incluso el departamento de prevención, de poder llevar a cabo de una u otra manera una mejora continua, que es lo que se está planteando, ¿cierto? Dentro del Decreto Supremo 44 y de toda la normativa que va en función de la seguridad de los trabajadores. Por tanto, la prevención creo que poco se toca, mucho hablamos de lo punitivo, ¿cierto? Y de que efectivamente muchas veces al empleador le sale mucho más barato pagar una multa que corregir una acción, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente nosotros creemos que hay elementos que en la prevención debiesen ser mucho más relevantes, mucho más relevados a la hora de la participación de los diferentes organismos de los trabajadores, por una parte, ¿cierto? Como el comité paritario, como el sindicato, pero a su vez también de un cambio cultural con respecto al cómo se enfrenta el tema de la salud y de la seguridad por parte del empleador en este caso. Cuando hablamos de la modernidad del trabajo, ¿cierto? Y de las relaciones laborales, precisamente nosotros nos referimos a eso, a que de una u otra manera la modernización y la inserción de técnicas que sean, por ejemplo, con nuevas tecnologías, vayan también de la mano no solamente con el tema productivo y acelerar el tema productivo, sino que también de la mano con la seguridad y con la salud de los trabajadores. Lo hemos visto efectivamente en la inserción de maquinarias, por ejemplo, cuando tenemos que hacer movimientos de peso, ¿cierto? Nos podemos ayudar de maquinaria, ¿cierto? Y eso nos ayuda y efectivamente la tecnología en eso sí aporta. Sin embargo, hay muchos elementos que podríamos desarrollar de mejor manera y incluyendo elementos técnicos y tecnológicos, ¿cierto? Que nos podrían mejorar de una u otra manera el monitoreo con respecto a las malas conductas y también a las malas acciones, no solamente por el lado del empleador que no cumple, sino que también una cuestión cultural por parte de nuestra, digámoslo así, de los trabajadores. Ahí es donde creemos que la organización sindical es un tema fundamental a la hora de colegiar, entender, también cambiar una cultura con respecto al tema de la salud y seguridad, desde las y los trabajadores, pero así también un tema cultural con respecto al tema de cómo lo enfrenta el empleador. Entonces, desde ese punto de vista hablamos principalmente de la participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque creemos que es fundamental que a la hora de poder detectar, y ahí me pongo un poco en discrepancia con lo que plantea don Marcelo Albornoz, de los aspectos técnicos, debo recordar que los comités paritarios son elegidos por cada una de las personas cuando se abre, por ejemplo, una faena en el caso nuestro, y se cumple con la dotación de los trabajadores, el número de trabajadores, se abre y ellos son capacitados por la mutualidad. No necesariamente hay, digámoslo así, un acervo en términos de lo técnico de cada uno de los trabajadores que se desarrolla dentro de un comité paritario. Entonces, raramente podría saber más una persona que ha sido elegida por primera vez como representante de los trabajadores en un comité paritario que un dirigente sindical que llevamos años vinculados al área productiva y llevamos mucha experiencia con respecto a vivir situaciones reiteradas, ¿cierto?, en términos de la salud y la seguridad y de la tasa de accidentabilidad que efectivamente, como se dice, han ido bajando, pero que
de una u otra manera guarda relación principalmente con un cambio cultural. O sea, creemos que en la medida de que sí se hagan las denuncias correspondientes en cada una de los accidentes que ocurran o en los incidentes que se generen, efectivamente vamos a poder tener una pesquisa mucho más clara con respecto al tema de cómo abordar los temas técnicos, ¿cierto? Y principalmente en términos del cómo ir bajando la tasa cada vez más. Lo ideal sería llegar a cero, evidentemente, pero es una cuestión que es deseable, claramente, pero es muy difícil hacerlo. Es muy difícil hacerlo principalmente porque tenemos que aunar, y vuelvo a reiterar, me da mucha lata de una u otra manera de que estemos tan pocas personas en este momento conversando un tema tan importante como este. Entonces, desde ese punto de vista creemos que, y con esto también quiero cerrar en realidad en honor al tiempo, creemos que es súper importante no dejar de una u otra manera espacios, ¿cierto?, en términos de lo legal, como para que hecha la norma, digámoslo así, se haga inmediatamente la trampa, ¿cierto? Hecha la ley, se hace inmediatamente la trampa, por tanto, hay varios elementos que creemos nosotros que son fundamentales de poder asegurar en términos de la legislación, en este caso, pero que a su vez también nos permitan niveles de participación y, por qué no decirlo también, de tecnificación de los mismos trabajadores en materia de higiene y seguridad. Cuando hablamos, por ejemplo, de las certificaciones de las competencias laborales, poco se hace en función principalmente de si yo voy a certificar a un soldador 4G, por ejemplo, o un soldador plancha, lo voy a certificar en función de sus conocimientos técnicos, ¿cierto? Y en el desarrollo de su técnica de soldadura, pero poco le pregunto con respecto al tema de la salud y seguridad. ¿Cuáles serían, por ejemplo, el protocolo que él debiese tener y también entregado dentro de la materia de certificación, en lo que él debiese tener o atender para que no se queme, por ejemplo, para que no genere algún tipo de accidente a su entorno, en su entorno contra el mismo? Entonces, hay varios elementos que creemos que es súper importante relevarlo y no solamente por el lado de la legislación, que por cierto que es importante y eso nos tiene en este momento conversando estos temas aquí ahora, pero sí también por un tema cultural. Y eso guarda relación principalmente con un paradigma. Si no cambiamos el paradigma de la producción por sobre la salud o la vida, efectivamente muy pocas cosas vamos a poder avanzar en términos más normativos. La interpretación, efectivamente, por parte de los tribunales, en este caso, no puede quedar siempre y exclusivamente supeditada a la visión técnica, ¿cierto? O la visión legal que tenga un accidente. Sin ir más lejos, efectivamente nos tiene acá el tema del desastre, muy lamentable de los compañeros del teniente, donde estaban involucradas por lo menos 3 empresas subcontratistas, no pequeñas, digámoslo así, unas grandes empresas subcontratistas, pero no podemos olvidar tampoco lo que sucedió con Camila, una operadora de CAEX, que en el 2024 murió encerrada en su cabina en la división RT, Radomiro Tomic de Codelco. Y efectivamente decimos, no, tenemos unos estándares súper altos y todo el cuento, pero una persona que estaba contratada y que estaba bajo la supervisión efectivamente de una de las mejores legislaciones en términos de la seguridad y la salud, muere asfixiada y quemada dentro de una cabina de un camión, digámoslo así, gigantesco que debiese haber tenido todos sus reports al día, que debiese haber tenido todos los elementos en términos principalmente de cuidar la integridad física de la persona que está operando esa maquinaria. Entonces, efectivamente, podemos hablar acá de la normativa, ¿cierto? Podemos hablar de la colusión, de la colusión de los derechos, ¿cierto? En términos de lo que está planteando el anteproyecto de ley. Nosotros lo entendemos de una manera diferente. Creemos que el delegado, de una u otra manera de salud, como se plantea en el DS-44, guarda relación principalmente con la representación de los trabajadores. Pero tenemos un problema que es súper importante, que guarda relación principalmente con que cualquier medida correctiva, ingenieril o cual sea esta, en términos de higiene y seguridad, tiene un costo. Y ese costo asociado alguien tiene que evaluarlo. Y cuando no hay ningún estamento, cuando no hay ningún departamento, persona encargada por parte de la gerencia de las empresas para poder cotejar o para poder presupuestar, ¿cierto? ¿Cuánto me va a costar poder arreglar una situación que me está generando accidentes? Es lo que de una u otra manera falta. ¿Por qué? Porque la gente del comité paritario y a su vez la gente del departamento de prevención llega hasta el punto en el cual las personas que reciben, ¿cierto? Todas las indicaciones de los cambios, de la inversión que hay que hacer para estos temas, llegan hasta la gerencia de finanzas, rebota ahí, su principal labor, en este caso, guarda relación con las utilidades de la empresa y una mejor
producción, pero no con los temas o cuantificar o presupuestar los temas que tengan que ver con salud y seguridad. Entonces creemos que es importante que también dentro de las mismas gerencias o empresas hayan departamentos que puedan atender en términos presupuestarios la demanda que se hace en función de la corrección de una u otra medida que hay que arreglar, digámoslo así, para que la gente no muera en función del trabajo. Entonces, en términos generales, nuestra intención acá de poder conversar con ustedes es de una u otra manera poner, como se dice en términos más futboleros, la pelota en el piso, ¿cierto? Poder hablar con respecto a cómo se forma el trabajo en términos de los regímenes de subcontratación y los diferentes regímenes y cómo se relaciona esto también en la aplicabilidad de la normativa. Eso en términos generales, muchísimas gracias por haberme escuchado. Mire, tenemos 4 minutos y no tenemos tiempo para... Muchas gracias, primero que todo, a ambos expositores, perdonen. Estamos con un problema técnico a propósito de lo que señalaba usted al comienzo, que como tenemos poco quórum, no podemos prorrogar unos minutos más para hacer preguntas. Sin embargo, voy a dejar la palabra para los diputados para que puedan hacer algunas y que nos las entreguen por escrito, sin perjuicio que les quiero mencionar que eventualmente podríamos tener un espacio para responderlas de manera presencial, porque me parece que han hecho una serie de aportes que son importantes. Diputado Undurraga, para no quitar el tiempo que queda. No, gracias, presidente. No, agradecerle a los dos expositores las exposiciones y si nos pueden enviar por escrito las minutas que tenían, porque eso nos ayuda para poder madurar un poco las distintas cosas que dijeron. Eso nomás porque no nos queda tiempo, nos queda 1 minuto y medio, así que eso. También muy rápido, agradecer las dos exposiciones. Claramente el tema de la accidentabilidad hoy día es menor, entonces se dedujo las exposiciones. Me parece que se deduce porque hay una mejor cultura, hay más preocupación. La prevención hoy día es un tema, antes no era así. Existen mecanismos de denuncia. Entonces a mí me pasa con este proyecto que yo quiero saber cuál es realmente la novedad de este proyecto, ya porque ya era un poco de lo discutimos la vez pasada. Tengo la sensación, me gustaría preguntarle a don Cristian Vivar, en el fondo, hace mucha diferencia entre comité paritario y el sindicalismo. Me da la sensación, puede ser que esté equivocada, que el comité paritario no sirve tanto para este tema. Un poco por lo que yo deduzco, sería mejor el tema del sindicalismo, dado la experiencia que tiene y el tiempo que lleva en la empresa. Es una pregunta. La segunda para los dos, ¿cuál es la novedad de este proyecto? Es más participación sindical, es mayor recargo en las indemnizaciones, porque cuando uno lo va recorriendo ve que la mayoría de las cosas están en el Código del Trabajo. No se habló ninguna, perdón si no lo escuché, sobre esta capacidad que tendría, esta nueva capacidad de poder parar una faena o una cadena de producción, y si esto al final no se merita, ¿quién paga el daño a la producción? Eso no está tampoco especificado en esto. Eso sería una de las facultades nuevas que existen, aparte también que existe también una persona que va a ser encargada de esto. Entonces me gustaría que nos hagan después hacer llegar cuál sería la novedad de lo que existe hoy día en nuestro Código del Trabajo, y esa apreciación, si es que efectivamente, porque también tenemos el comité paritario, si realmente están haciendo su trabajo o no, y a juicio de nuestro representante de la construcción, si efectivamente él considera que es más eficiente un sindicato que lo que existe hoy día en esa materia. Muchas gracias, diputado Sandón. En función de que nos quedan 30 segundos, yo les voy a hacer llegar mis preguntas. Efectivamente, así como hay diferencias de postura entre nuestros expositores, también los hay en esta mesa y es importante que las preguntas lo reflejen. Así que les vamos a pedir que nos puedan remitir después, además de la información sobre la que han basado sus exposiciones, las distintas respuestas a las preguntas que van a quedar pendientes y eventualmente que podamos evaluar una nueva participación. Hoy día tuvimos una extensa primera parte a propósito de los despidos en Correos de Chile, pero esperamos poder seguir debatiendo este proyecto y contar con su presencia. Sí, además está el Partido de Chile, dice acá el diputado Undurraga. Así que queremos agradecerles las presentaciones a ambos, su participación el día de hoy hasta estas horas, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.